Qué rico poder compartir con ustedes, queridos amigos y amigas, como siempre, a través de este medio de comunicación, como lo es su programa Los Más Capaces TV, un espacio donde la comunidad, por supuesto la población con algún tipo de discapacidad, las diferentes asociaciones y organizaciones y sus familias son protagonistas, y agradecerle a todos ustedes por sus comentarios que nos motivan a seguir adelante. Y hoy estamos originando nuestro programa desde la cafetería Piamonte, aquí en la ciudad de Manizales, a quien les agradecemos por abrirnos esas puertas para poder hacer nuestro programa en el día de hoy. Y desde la ciudad de Manizales, la ciudad de las puertas abiertas. Y hoy queremos hablar de un tema maravilloso y tiene que ver el periodismo. Como ustedes sabrán, este 9 de febrero se celebró en nuestro país, en Colombia, el Día del Periodista. ¿Por qué el 9 de febrero? Porque el 9 de febrero nació el primer periódico en la ciudad de Bogotá. Y eso lo estaremos hablando más adelantico con un experto en este tema, porque hoy le queremos rendir un homenaje a un hombre que nació en el periodismo, nació en la radio, nació en un hogar de una familia maravillosa, papá, hijo, abuelo, tío y hermano, y amigo, y también colega. Un hombre que por muchos años, ustedes lo escucharon en diferentes cadenas radiales, y una de ellas fue la radiodifusora Radio Todelar de Manizales, Radio Todelar de Colombia, aquí en la ciudad de Manizales. Y sus programas, él ha hecho diferentes programas de diferentes escenarios de la radio, de la televisión, y también ha sido catedrático de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, Argemiro Rincón Arango, a quien hoy le queremos rendir ese pequeño homenaje, o un gran homenaje en vida, porque como yo siempre lo digo, los homenajes se hacen en vida. Argemiro Rincón, qué rico tenerlo acá, y gracias por estar en mi programa Los Más Capaces TV, y acá tomándonos un buen café y hablando un poco de periodismo, de su historia, de cómo incursionó usted en la radio y de la televisión, porque usted es un hombre de la radio y de la televisión y también de esos grandes maestros del periodismo en el país y de la ciudad. Pues muchísimas gracias, no tanto merezco. Y termina el cuento con otra cosa, pero no lo vamos a contar en este momento. Y no tanto merezco, mi estimado Montoyita o coleguita, como le dicen habitualmente. No sé si le disguste o no le disguste el diminutivo, pero de todas maneras lo decimos con aprecio y lo decimos con cariño. No obstante, usted viene también haciendo parte de este ejercicio, un ejercicio que para algunos es un oficio, para otros es una profesión, para otros, para los más románticos como yo, o como muchos como yo, pues es algo que se impregnó en la sangre y se quedó allí, y creo que se quedará hasta los días que tenga por venir. Y efectivamente yo le agradezco mucho que haya dicho tantas cosas de mí. Repito, no tanto merezco, pero estoy a su mandar. No es sino que diga a qué nos vamos a dedicar en estos minutos, saludando sí estrechamente a todos aquellas y aquellos que habitualmente lo escuchan, lo ven, lo oyen y se divierten con usted, porque me han dicho algunos colegas que de verdad es bien agradable y es un divertimiento, es una diversión de cuando escucharlo, y eso está muy bien, porque así se hace el periodismo más ameno, se hace una relación de comunicación entre ustedes y nosotros, y aquí estoy a su mandar, como lo dije. Cuando hablamos de Argemiro Rincón Arango, ¿quién es ese personaje dedicado a toda una vida al periodismo, a la radio, a la televisión? ¿Quién es él? Pues la verdad es que una persona, un hombre de la tierra, de la ciudad, hijo de una familia numerosa como otrora. Ya hoy no hay esas familias. Los hijos míos y los hijos de mis hijos no tendrán familias tan grandes como las que tuvieron los padres nuestros, los abuelos nuestros, donde por estas montañas de Manizales y de Caldas pues venían después de la colonización antioqueña y se hacían o se aposentaban familias tan numerosas como de 7,
9, 12, 16 y hasta 20 hijos. Ya de esas no se dan, ya esto es más unifamiliar, con uno solo o sin hijos. Ya prácticamente esto ha cambiado ostensiblemente. Por eso es que dice la demografía que esta ciudad y este departamento ha ido creciendo en gente adulta y tiene menos niños. Pero aquí una persona sencilla, hijo de padres campesinos que de un momento a otro se vinieron a la ciudad y aquí se abrieron camino y le abrieron camino a 8 más por encima de mí y a una más por debajo de mí para 9 o 10 que fuimos en la casa, porque desafortunadamente uno murió cuando estaba casi terminando la gestación mi madre. Cuando hablamos de esta familia que usted nos comenta, de esta familia campesina, ¿cómo fue esa juventud? ¿Cómo fue esa infancia de su vida cotidiana, de su niñez? Pues la verdad es que como lo planteábamos, yo hago parte de los niños de la casa y ya los niños de la casa nacimos aquí en Manizales. Entonces nos criamos aquí en la ciudad, en barrios tan populares como el barrio Viveros, cerca a Minitas, tan populares como el barrio La Argentina, cerca al barrio La Asunción, y en esa zona fue donde adelantamos nuestra niñez. Luego la terminamos para entrar ya en la etapa adolescente en el sector de la 14, el sector del antiguo Cuerpo de Bomberos por la Escuela de Bellas Artes. Y ahí nos fuimos formando. Luego terminamos una familia humilde, no teníamos vivienda propia, tocaba vivir de arriendo y por eso la transhumancia. Terminamos en el sector de Hoyo Frío, cerca a las casas de San Vicente de Paúl, en la calle 20 con carrera 26. Y ahí ya nos recordamos que estábamos en el bachillerato, hicimos parte de la universidad, luego fuimos ya a vivir al sector de la avenida 12 de octubre, por Campo Hermoso, y así fue que nos llegó la madurez, la adultez, y ese fue prácticamente el proceso. Y en todos ellos pues vivíamos como vivían los jóvenes de la época. Nos reuníamos en las esquinas, jugábamos fútbol en la calle, a veces con la prohibición expresa no solo de las autoridades sino de nuestros padres, pero de todas maneras era la diversión de nosotros, eran los divertimentos que teníamos, no solo jugar al fútbol en la calle, las banquitas, sino también pues emular a todos estos personajes que nos llegaban a través de la televisión y originados en otros países como México y como los Estados Unidos, porque aquí nosotros siempre hemos dependido comunicacionalmente de potencias como esas. Y me imagino, Gemino, que usted también buscó a ser periodista, porque usted es un hombre apasionado de la radio, de la televisión, como hablamos al principio de este gran homenaje. Usted me imagino que buscaba a ser periodista. Más que la televisión, a mí siempre me cautivó fue la radio. Y desde muy niño yo monopolizaba el radio en la casa, aunque los mayores, recuerdo, estábamos muy pequeños en el sector de La Guayana, por el barrio La Argentina, tirando hacia la Asunción, estábamos muy pequeños y recuerdo que sintonizaban en punto de las 6 de la tarde. Varios de mis hermanos y mis hermanas sintonizaban a Arandú, el príncipe de la selva, que era una radionovela de 6 de la tarde, también a Calimán. Escuchábamos en las horas de la noche a Natacha, que era la diversión que había cuando no había televisión o no teníamos el televisor en la casa. Y esto nos reunía a las 6 de la tarde, todos con su plato hondo lleno de frijoles y arroz, a escuchar a Arandú o a escuchar a Calimán. Y ya antecitos de dormir, en horas de la noche, nuestra madre decía, escuchemos a Natacha, y claro, todos escuchábamos a Natacha, la radionovela, y así fue que fueron transcurriendo los días a punta del radio. Y el radio quedé enamorado, porque ya después las transmisiones deportivas, que eran fabulosas,
fabulosas con hombres de la vieja guardia de la radio en Colombia y que de verdad nos hacían vibrar. Porque si bien alguna cadena radial tiene el eslogan de se oye y se ve, efectivamente la narración, que era una narración exquisita, con unas voces muy sonoras, porque antes la radio no hablaba todo el mundo, hablaban aquellos que tenían un timbre de voz que agradara al oído, no que repulsara. Hoy, cuando ya fue modernizándose la radio, dejaron hablar a los periodistas y la mayoría de los periodistas tenemos una horrible voz, ¿sí? Que se van adaptando a los oídos de los oyentes, pues porque todos los días le martilla y todos los días está ahí. Pero otrora, la radio, como la televisión, la radio primero, se hacía era con voces muy agradables, con timbres que llegaban sonoramente al oído, y la televisión pues con gente físicamente, estéticamente bien hechos y bien hechas, bonitos y bonitas. Cuando hablamos de jugar a ser periodista, hoy lleva un gran sueño y se convierte uno en periodista. ¿Cómo se convirtió hoy en día usted en periodista y cómo empezó esos pinitos en diferentes cadenas radiales y toda esa experiencia? En el colegio. Cuando estábamos en el colegio, por esas cosas del destino, yo estuve en colegio oficial la mitad de mi bachillerato y en colegio privado o semiprivado más bien la otra mitad del bachillerato. Vale decir, a eso de estar en tercero, cuarto de bachillerato, yo lo hice en el Instituto Manizales. Allí, por cuestiones más, no de comportamiento, aunque decían que eran comportamiento en la época, pero en esa época nos convertimos en dirigentes estudiantiles que no le gustó mucho a la directiva del plantel y entonces optaron por no recibirme al año siguiente. Entonces, ¿qué le correspondió a mi familia? El muchacho no se puede quedar de vago, hay que seguirle dando estudio y hay que empujarlo para que siga estudiando y no se quede en una esquina o midiendo las calles. Entonces me encontraron en el Colegio de Cristo, que siempre han regentado los hermanos maristas. Y allí llegamos y fue allí donde en un aniversario de la comunidad de los hermanos maristas, aquí en Manizales, frisando los 100 años, entonces reunieron un comité de personas. Yo ya estaba con algunas cercanías a la radio porque me gustaba ir a Caracol, me gustaba ir a otras emisoras cuando esa era la voz del Ruiz, me gustaba ir a Radio Reloj, en fin, a la misma transmisora Caldas, y que hoy es RCN. Entonces yo ya tenía como un ambiente de estar ahí fuera, de que pasé de escucha a escucha a ir a ver cómo era que se comportaban los distintos hacedores de la radio de la época. En el caso particular, yo pensaba cuando era niño que los cantantes y quienes hablaban en la radio estaban dentro del radio, ¿sí? Esa era la imaginación o el imaginario que uno tenía, o que este servidor tenía. Ya después me fui dando cuenta que no era así, que era a través de unos mecanismos del ambiente y demás. Entonces, llegó el momento de la celebración y en el colegio estábamos ejerciendo algún liderazgo que les pareció interesante a los propios religiosos y nos fueron dejando hacer. Y así fuimos entrándonos y terminamos haciendo unos programas, unas revistas en físico para repartir entre los estudiantes y sus familias sobre la historia del Colegio de Cristo, la historia de los hermanos maristas, y en fin, así fue que nos fuimos metiendo en este mundo de la radio y así quedamos metidos en ese berenjenal, porque de verdad, después de que uno está dentro, es muy difícil salirse, y fuera de eso todos los días es más apasionada. Repito, cuando uno es romántico, esto le llena a uno mucho el espíritu, así el bolsillo esté en cero. Y cuando hablamos de cunas, la ciudad de Manizales es una cuna de periodistas, porque aquí nacieron grandes periodistas que hoy están en la ciudad de Bogotá,
y aquí muchos comunicadores, muchos colegas arrancaron esos pinitos como Radio Luz, también como usted nos comentaba, así específicamente, ¿cómo fue esta época de la radio en la ciudad de Manizales? Pues la verdad es que la primera emisora de Caldas, la primera emisora lógicamente de Manizales, la quinta del país, fue la que apagaron el 31 de enero de este 2020. Se llamaba Radio Manizales. Hay quienes dicen que no la apagaron, que no acabaron con ella, sino que la asesinaron. No sé qué razones tengan para decirlo, pero eso dicen algunos colegas. No obstante, esta emisora, creada en 1932 por don Alberto Hoyos Arango, y en la época se hacía una radio pues muy empírica en todos los sentidos, pero ya había una radio a nivel mundial, ¿sí?, que entró a competir con la prensa, porque los primeros que se tocaron cuando apareció la radio en el mundo fueron los hombres de la prensa, porque ¿qué hacía la radio? Coger la prensa y retransmitir los textos que había allí. Entonces, claro, empresarialmente se tocaron. Nosotros conseguimos, por eso hoy día, para mofarse uno de algunos colegas, dice, es que el único que hacen el programa es leer La Patria, ¿sí? No investiga nada, precisamente era por eso. Al principio, en los principios, 1900, 1910, 1920 y hacia adelante, pues la radio entró a aprovecharse de la producción de la prensa, no solo en lo periodístico, sino en lo comercial. Y desde allí ya dijeron, la radio va a acabar con la prensa. Hoy todavía, en la era del internet, no han acabado con la prensa, que se ha hecho más costoso, que hay más poca torta publicitaria para poder sostenerlo, vaya y venga, pero la prensa sigue viva. Aparece la radio y entonces con la radio aparecen también algunos nuevos exponentes. Recordamos de esa vieja guardia aquí en Manizales. Y como usted lo dice, ese aunque era de la vieja guardia, de uno mayorcito, mucho más atrás, mi estimado coleguita. Sí. Por ejemplo, vamos a hablar de don Carlos Arturo Rueda C., ¿sí?, que fuera el narrador. Él era un boxeador costarricense que vino a algún campeonato y se quedó aquí. Hablamos también en la radio de don Eucario Bermúdez Ramírez, que también se hizo aquí en Manizales. Hablamos también de don Gabriel Muñoz López, que tuvo una escuela de periodismo en Bogotá, un colegio, el colegio donde se formaron muchos también, antes de que llegaran las facultades de comunicación social a las distintas universidades. Y ellos fueron los que dieron puerta, abrieron el espacio para que muchos otros fueran llegando, y por eso en algún momento, no solo de Todelar Radio Manizales, sino también de esta capital, de la ciudad de Manizales, dijeran que era la Universidad de la Radio. Y la Universidad de la Radio, nada más y nada menos, decían así, de Radio Manizales, porque también descollaban otros hombres también muy importantes en la Radio Nacional, como Julio Arrastía Brica, ¿sí?, que vino, un ciclista que vino a participar y se quedó como comentarista deportivo, y muchos otros, Héctor Urrego Caballero, en fin, hablando del deporte, pero también en la radio comercial, en la radio noticiosa, en fin, hemos tenido muchos hombres, y usted efectivamente mencionaba a un hombre que llegó por la década del 60, mediados de la década del 60, llegó a la ciudad de Manizales, como fue, estamos hablando de 1960, llegó don Hernando Saldarriaga Hernández, quien nos acompañó hasta hace 5 años aproximadamente, e hizo radio, mucha radio, y allí, en compañía de José Luis Zuluaga Soto, hizo una buena presencia. También debemos recordar que en la radio
y abrió mucho camino don Jessy López, don Iván Darío Góez, Duván Marín. Duván Marín. Hay muchos nombres de épocas más recientes, ¿sí? Para combinarla un poco con lo que ustedes dejaron de escuchar hace algunos años, porque este es un departamento de gente adulta, entonces en la memoria colectiva todavía hay muchos representantes de esa vieja guardia de la radio y de la prensa a nivel local, regional y nacional. Cuando hablamos de hacer noticias, ¿cuál ha sido esas noticias que usted ha cubierto y que lo haya marcado para su vida profesional y personal? Pues la verdad es que son muchas. Entre otras, a mí antes, cuando vino el Papa Juan Pablo II aquí a Chinchiná, recuerdo que con el conocidísimo Ogofrán, Otoniel González Franco, de la dinastía de los Franco, de los González Franco más bien, él fue el que, con él, muy de madrugada, salimos de la ciudad de Manizales hacia Chinchiná a presenciar, a estar presentes después de la tragedia de Armero, o sea que estamos hablando después del año 85, vino el Santo Padre no solo a Chinchiná, sino también a Armero, y tuvimos la oportunidad de ir a cubrir los dos eventos, y mi coequipero, mi compañero de viaje, yo era su copiloto, fue Otoniel González Franco, un hombre que era abogado, era contador público, un hombre muy estudioso, muy ingenioso, fumador como él solo, que creemos que eso fue lo que lo llevó a la tumba, pero un hombre excelentísima persona y un hombre fuera de serie, hermano de Fanny González Franco, la magistrada inmolada en el Palacio de Justicia, lo mismo que hermano también de Augusto González Franco, que participó, fue concejal de la ciudad de Manizales y un hombre muy activo en esta capital. Una familia muy prestante, muy querida, que en su momento estuvieron por acá. Ese como anécdota contar que fuimos a cubrir lo de la tragedia de Armero, pero ya después de cuando vino el Santo Padre. Igualmente, otra puede ser la inaugurada que me pegaron cuando llegué a Radio Manizales. Yo llegué a Radio Manizales en septiembre del año 87 y un mes después habían las consabidas excursiones de los colegios a la costa atlántica, y del municipio de Viterbo al suroccidente de Caldas, extremo, casi metido en el corazón de Risaralda, muy cerca a Pereira, salió una buseta que cruzó y se montó a esta montaña y empezó a subir por toda la cuchilla que la llevara a Letras y empezaran a descolgar. Pues bien, cuando iban en Fresno, en Petaqueros para ser más exactos, un derrumbe tapó la buseta. Y ya estamos hablando del 7 u 8 de diciembre. Yo estaba recién llegado a Radio Manizales. Pues claro, estábamos en Día de las Velitas, fiesta, y estábamos en una fiesta. A las 2 de la mañana, arriba el conductor del radioguía número 26, que era el que le correspondía a esta ciudad, o a Radio Manizales, y me dice: compañero, nos toca irnos ya porque hay una tragedia en Petaqueros que nos toca ir a cubrirla. Yo estaba tan despistado que le dije: listo, nos vamos, pero yo primero arrimo a la casa a cambiarme un poco. Sí, caminábamos. Ni porque fuera para un paseo, o para una tienda, o para una vaquería, o para una caballería. Saqué mi poncho y mi sombrero y nos fuimos. Y era una verdadera tragedia lo que se estaba viviendo. Allí nos encontramos con cuadros dantescos. Pues claro, murieron 19 personas que iban dentro de la buseta. Y recuerdo, todavía me retumba en los oídos lo que le decía el esposo a una de las fallecidas, que era una de las bachilleres, era una bachiller del colegio de Viterbo. No tenías necesidad de mentirme,
¿por qué me dijiste que iba para otra parte si iba a ser en la excursión de bachillerato? Y él mismo se respondía, claro, yo no te había dado permiso para que fueras a la excursión. Yo creo que eso lo marca uno, y estuvimos 2 días exactamente. 2 años después, en el año 89, después de entrevistar a el célebre y condenado por la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, Antonio Santofimio Botero, uno de los mejores oradores que tuvo Latinoamérica, no solo el Parlamento colombiano, sino Latinoamérica, pero resultó involucrado en la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, repetimos, Antonio Santofimio Botero, el tolimense. Entre otras cosas, hay algo bien particular, ese hombre sacó más votos estando encarcelado que por fuera de la cárcel. A él lo tuvieron por otros hechos en la cárcel y había elecciones y él estaba participando y sacó más votos. Bueno, eso es aparte. Pero lo terminaba de hacer de una entrevista en el antiguo Hotel Las Colinas, antiguo Hotel Ritz, y salía, la emisora quedaba ahí cerquita a la cuadra, pasando la calle 20, entre calles 20 y 19 por la carrera 22, la que decía el Monseñor José de Jesús Pimiento, la ratonera, así le decía a la sede de Radio Manizales de Todelara, el Monseñor, el que murió como cardenal después de 100 años, José de Jesús Pimiento Rodríguez. Pues inmediatamente terminé la entrevista tipo 9 o 9 y media de la noche. Unos 2 o 3 hombres me abordaron, me subieron a un carro y resulté involucrado en una retención o en un secuestro que realizó el ELN en la época. Y 4 o 5 días estuvimos con unas personas que no conocíamos, entre ellas un exparlamentario antioqueño, Ignacio Guzmán Ramírez, un hombre que por esos días estaba impulsando una ley sobre hidrocarburos en el Congreso de la República. Pero bueno, es así como anécdotas ligeras de esa época que me involucraron más con el periodismo, con la radio y con todo esto que, como decimos, sigue pegada en el alma. Bueno, Gemilo, usted ha tenido reconocimientos, galardones, hablemos un poco de estos reconocimientos que le ha hecho la vida o tu carrera periodística. Pues la verdad que qué más que soportarme, qué más reconocimiento, que algún segmento de la sociedad, algunas personas lo vean, lo escuchen a uno, lo reconozcan. Y muchas personas, cuando uno sale a la calle, cuando uno va a un sitio y no lo conocen físicamente, pero el timbre de la voz inmediatamente dice, a usted lo he escuchado, ¿dónde lo he escuchado? Esa voz no se me hace conocida. O estar uno en un aula de clase donde nos encontramos usted y yo alguna vez. En la Universidad de Manizales, usted docente. Sí, señor, y usted estuvo sentado en mi clase. Aspiro a que le haya aportado en algo a esto que hace hoy día, y esa es la aspiración de todo docente, que quienes tiene como estudiantes pues aprendan algo. Ese ha sido mi propósito, que quienes estén al frente en mi clase pues sea lo mejor posible. ¿Qué más reconocimiento en esto de la radio y del periodismo que a uno lo identifiquen, y que lo identifiquen por hacer buen periodismo, por hacer buena radio, por hacer o buena prensa o buena televisión? Ese es el mejor galardón que uno puede tener. Ya otros reconocimientos, ya que le entreguen a uno algunos pergaminos, eso hace parte del trabajo, de un reconocimiento a algo que uno haya hecho por algunas circunstancias. Algunos dirían, pero es que ¿para qué se le va a reconocer si esa es la labor de él, si eso es lo que él tiene que hacer? Es como condecorar a un alcalde porque manejó muy bien los recursos. Pues claro, se le está reconociendo que manejó muy bien los recursos en este mundo de la corrupción. Hoy sí vale la pena hacer ese tipo de reconocimientos. O felicitar a un político porque consiguió unos recursos. No, esa es la labor del político. Los congresistas deben ir a conseguir recursos para las regiones, no quedarse con ellos, no negociarlos, ¿sí? Y cuando se les reconoce, pues se les reconoce es que no se les haya quedado en el bolsillo, pero algunos
de ese mismo bolsillo donde se quedan con los recursos que no son de ellos, sacan para que alguno se apersone y les haga la fiesta y les haga el reconocimiento. En el caso nuestro, pues hay que vivir es muy agradecido con esas personas que, repito, lo reconocen a uno y alguna respetabilidad le dan o algún reconocimiento por la responsabilidad con que uno haya manejado la lengua, con la que uno haya manejado el lapicero, con el que uno haya manejado los dedos para las teclas, primero en la máquina de escribir, después en la máquina eléctrica, más adelante en el teclado de un computador o de un celular. Bueno, Aguemiro, cuando usted se ve a través de un espejo su mismo rostro, ¿qué piensa? Una gran pregunta. Claro, que si ese efectivamente soy yo. Y que si esa imagen que yo aprecio, que yo veo de mí, es la que da un reflejo de empatía. Ojo, no dije simpatía, dije empatía entre las personas que me rodean y las personas con las que convivo. Y esa empatía es lo que lo lleva a uno a que las pequeñas charlas sean exitosas o no sean exitosas, que es lo que uno le sugiere a aquellos que están incursionando en cualquier saber humano, y es: haga que sus pequeñas charlas sean exitosas y usted se volverá un hombre de éxito. Y más hoy, donde estos aparatos modernos, las nuevas tecnologías, lo vuelven a uno tan egoísta, tan centrado en uno mismo. Pero hay que romper esas cadenas que lo van uniendo a uno y lo van dejando solo, para que se convierta en una persona que debe ser agradable en el hablar, en el decir, en el contar y en el estar participando en la comunidad. ¿Qué dice su familia de verlo usted en este camino? Pues la verdad es que, por ejemplo, mi familia materna, mi madre sufría mucho, porque decía que cómo era capaz de hacer esas cosas, que cómo era capaz de contar y de decir todo lo que contábamos en la radio. Y ella vibraba, le gustaba. Fuera de eso, traía a colación algún recorte, pedía alguna grabación para volver a escuchar, o porque no había entendido, o por algo. En fin, de todas maneras, ella vibraba conmigo. Mis hermanos, de alguna u otra forma, gustaban de lo que yo le estaba haciendo, y mis hijos pues se criaron viéndome en las cabinas de radio, viéndome en los desfiles de la feria, viéndome detrás de un micrófono o en un teclado, fuera de máquina de escribir, más de máquina de escribir, porque ya después ellos fueron incursionando en el computador y me invitaban a que me sentara con ellos. Había uno de ellos que decía: venga, siéntese aquí conmigo, que esto no come. Y así compartíamos, y comparten aún, porque todavía preguntan qué estoy haciendo, cuál es la última noticia que hay, o qué opino sobre distintas situaciones. Hace un rato me escribía un hijo que está haciendo unos estudios fuera de Colombia, me escribía y me decía: vi hoy por hoy, acaban de agarrarse la presentadora, la entrevistadora con el entrevistado, estaban peleando. ¿Y eso es bueno o es malo? Y la verdad pues es que para eso no se hicieron los medios de comunicación, para pelear no son efectivamente para comunicar, pero viven pendientes de las situaciones y de las cosas. En la celebración del Día del Periodista todos aparecen con uno que otro chiste, graceja, con algún dicho o apunte que lo dejan a uno bastante inquieto. No recuerdo en este momento el que me mandó en un diálogo del Chavo del Ocho y Don Ramón, el hijo mayor, que también está por fuera del país, y decía que el hombre de la radio era hombre inteligente e inquieto.